Hay noches en las que el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue de pie. La almohada se vuelve confidente y el silencio grita todo lo que el corazón intentó esconder durante el día. La mente corre, el pecho pesa y la fe parece lejana. Intentas distraerte, cierras los ojos, cambias de posición, pero algo dentro de ti sigue despierto. Tal vez esta sea una de esas noches, de esas en que el cansancio no es físico, sino emocional, en que las preguntas pesan más que las respuestas y la nostalgia suena más fuerte que el descanso. Pero, ¿y si te dijera que el cielo nunca cierra los ojos? Que hay un Dios que trabaja mientras tú intentas dormir y que nada, absolutamente nada, se escapa de su atención. No llegaste aquí por casualidad. Hay un motivo por el cual esta voz te encuentra justo ahora. Porque antes de que presionaras play, el Espíritu ya sabía que tu corazón necesitaba escuchar. Descansa, yo estoy contigo. El mundo puede ser pesado, pero los brazos de Dios siguen siendo refugio. Y ese es el lugar de paz a donde Él quiere llevarte hoy. Esto no es solo una oración, es un reencuentro con lo que perdiste en el camino, la calma, la confianza, la certeza de que el mañana no depende de tu control. Hoy la invitación es simple: entrega, suelta lo que te cansa, apaga lo que te pesa y permite que el cielo te cubra con el mismo amor que hace salir el sol cada mañana. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad de fe que crece cada noche. En el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Una guía espiritual creada para acompañarte día a día, fortaleciendo tu fe y tu descanso en Dios. Quédate hasta el final, porque tal vez, entre palabra y palabra, descubras lo que Dios lleva tiempo intentando decirte, que el descanso también es un milagro, y que el milagro comienza cuando el alma finalmente deja de luchar sola. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es ese que uno carga en el pecho, disfrazado con una sonrisa que dice: todo está bien, aunque el cuerpo sabe que no lo está. Muchos pasan el día entero sosteniendo el mundo sobre los hombros. Y cuando llega la noche, el silencio revela lo que el ruido del día escondió. Es en ese momento cuando el peso invisible muestra su fuerza. No se ve, pero se siente en cada suspiro. Ese peso es como una mochila llena de piedras invisibles. Cada preocupación, cada culpa, cada miedo al mañana, se convierte en una piedrita más adentro. Y curiosamente, cuanto más intentamos ignorarla, más parece pesar. La mente quiere dormir, pero el corazón sigue despierto, repasando lo que no salió bien, lo que se dijo, lo que quedó pendiente. ¿Has notado cómo la noche amplifica todo? Un problema pequeño se vuelve montaña cuando el reloj marca las 2 de la madrugada. Es como si la oscuridad invitara a los pensamientos a hacerse más fuertes, más insistentes. Y lo curioso es que nadie ve esa lucha, solo quien la libra por dentro. El rostro sonríe, pero el alma está agotada. Hay personas que pasan el día entero siendo fuertes para todos, y por la noche se derrumban en silencio. Son las que sostienen a la familia, el trabajo, los amigos, pero se olvidan de sostenerse a sí mismas. No es falta de fe, es exceso de peso emocional. Es difícil descansar cuando te sientes responsable incluso de lo que no puedes controlar. Ese peso invisible no se mide en kilos, sino en recuerdos, arrepentimientos y expectativas. La persona se acuesta, pero el pensamiento no. Es como intentar dormir abrazado a un saco de piedras, y cuanto más intenta alejar las ideas, más regresan, como olas insistentes. Muchos intentan aliviar esa carga con distracciones, el celular en la mano, una nueva serie, música a todo volumen. Pero la verdad es que el silencio sigue allí, esperando. Hace falta valor para mirar la propia mente sin muletas, y fe para creer que existe un descanso más profundo que el sueño, el descanso del alma. Imagínate a alguien que carga una mochila pesada todo el día. Por la noche podría simplemente quitársela, dejarla en el suelo y acostarse, pero por alguna razón prefiere dormir con ella puesta. Así vivimos muchos de nosotros, intentando descansar sin soltar lo que nos pesa, y el resultado siempre es el mismo: despertar cansado otra vez. Dios nunca nos pidió cargar el mundo, solo caminar con Él.
Pero en nuestra ansiedad por resolverlo todo solos, terminamos confundiendo responsabilidad con control. Y el control es una ilusión agotadora. Cuanto más intentamos sujetar, más se escapa entre los dedos, como arena en un puño cerrado. Una buena forma de identificar ese peso es preguntarte, ¿qué me está robando el sueño? A veces no es el problema en sí, sino el miedo a lo que representa. El miedo al rechazo, al fracaso, a la pérdida. Y cuando el miedo toma el mando, hasta la almohada se siente dura. Es en esos momentos cuando necesitamos un apagado interno. Un ejercicio sencillo es imaginar que colocas cada preocupación dentro de una caja. Cierras la tapa, respiras profundo y te dices, no es mi deber resolver todo hoy. Esta práctica, repetida cada noche, cambia la manera en que el cuerpo entiende el descanso. Porque cuando la mente desacelera, el corazón finalmente encuentra espacio para respirar. Dicen que orar es hablar con Dios, pero a veces también es vaciar el corazón delante de Él. Contarle lo que dolió, lo que cansó, lo que frustró. Hablar con sinceridad, sin frases preparadas como quien se desahoga con un amigo íntimo. Es en ese diálogo sencillo donde el peso empieza a disolverse. Una vez, un hombre me contó que no podía dormir hacía semanas. Decía que cada noche su mente corría detrás de todo lo que aún no había hecho. Le pregunté, ¿orás antes de dormir? Él respondió, sí, pero pido ayuda y sigo pensando. Entonces entendió. Orar y seguir preocupado es como entregar un paquete y continuar sosteniendo la punta del lazo. A veces lo que más necesitamos no son respuestas, sino rendición. Entregar el cansancio, el control, el miedo y simplemente decir, Señor, no puedo solo. Esa confesión no es debilidad, es sabiduría, porque solo quien reconoce su propio límite puede finalmente descansar en lo ilimitado. Si el peso es invisible, la liberación también lo es. Comienza dentro. Cuando el alma decide que ya no quiere luchar contra el sueño, sino descansar en la fe, en ese instante algo cambia. El corazón se aquieta, la mente se silencia y el cuerpo entiende que está seguro. Porque cuando confías en Dios, la almohada se convierte en altar. Y tal vez sea en ese momento de rendición cuando algo sutil ocurre. El silencio deja de ser aterrador y se vuelve presencia. Aquel peso antiguo empieza a disolverse como niebla al sol. Y poco a poco, el corazón aprende que el descanso también es una forma de oración. Pero surge un nuevo desafío. ¿Qué hacer cuando el cuerpo reposa, pero el corazón aún se niega a detenerse? Hay noches en las que el cuerpo obedece, pero el corazón no. Te acuestas, apagas las luces, pero la mente sigue encendida, girando como un ventilador que no sabe apagarse. La almohada parece demasiado pequeña para tanto pensamiento. Es en esas horas cuando el silencio no calma, lo amplifica. Todo lo que fue guardado durante el día aparece. Es como si el corazón tuviera su propio reloj y se empeñara en trabajar fuera de horario. Aunque esté cansado, quiere resolver conversaciones pendientes, prever el futuro, reescribir el pasado. Y cuanto más intenta ordenar, más desordena. El corazón, a veces, es como un teléfono que no deja de sonar, y cada timbre es un recuerdo que pide atención. Muchos creen que el problema es el sueño, cuando en realidad es el alma inquieta. El cuerpo pide descanso, pero el espíritu quiere respuestas. Quiere entender el porqué de las cosas, el motivo de la espera, el sentido del dolor. Pero no todo fue hecho para ser entendido la misma noche en que sucede. Algunas respuestas solo llegan cuando la fe aprende a descansar. Hay quienes intentan resolverlo llenando la mente de ruido, videos, música, redes sociales, cualquier cosa que distraiga. Pero distraerse no es sanar. Es solo empujar el cansancio hacia mañana. Es como barrer el suelo y esconder el polvo bajo la alfombra. El corazón sigue despierto, solo cambia de posición. Otros intentan controlar la mente por fuerza. Cuentan ovejas, miran el reloj, respiran hondo. Y nada, porque no se trata de técnica sino de entrega. El descanso verdadero no llega cuando intentas dormir, sino cuando dejas de luchar por lograrlo. Es como flotar en el agua. Cuanto más fuerza haces, más te hundes. Hay noches en que el corazón parece una habitación desordenada. Tiene recuerdos tirados por todos lados, frases sin resolver,
promesas olvidadas y ese arrepentimiento que insiste en vivir en el fondo del cajón. El problema es que queremos ordenarlo todo de una vez, pero Dios, con paciencia, va doblando cada prenda emocional a su tiempo. A veces, lo que impide el descanso no es el futuro, sino el replay del pasado. Las conversaciones que no vuelven, los errores que no se pueden corregir, las oportunidades perdidas. Y es justo en esos momentos cuando Dios susurra: no te pido que entiendas, te pido que confíes. El corazón, cuando confía, se duerme más rápido que cuando intenta razonar. Una buena práctica en esas madrugadas es la respiración consciente. Inhala profundamente imaginando que entra la paz. Exhala imaginando que sale el miedo. Parece simple, pero es poderoso, porque el cuerpo es el primero en oír cuando el alma grita, y el primero en calmarse cuando ella ora. Muchos tienen el hábito de querer resolver todo antes de dormir. Buscan respuestas rápidas, señales claras, soluciones prácticas, pero Dios trabaja de otra forma. Él calma primero, responde después, porque un corazón agitado no puede entender consejos divinos. Hace falta silencio para oír al Espíritu. Hay quien dice: pero oro y sigo ansioso. Y tal vez ahí esté la respuesta. La ansiedad no desaparece porque oraste, desaparece cuando confías en lo que oraste. Es la diferencia entre entregar y delegar. Quien entrega, suelta. Quien delega, supervisa si Dios lo está haciendo a su manera. Imagina a un niño inquieto que solo logra dormir cuando el padre acaricia su cabello. Así es el corazón humano. A veces solo necesita sentir que hay una presencia mayor cuidando, aún sin entender cómo. Cuando el alma percibe que no está sola, el sueño deja de ser lucha y se convierte en oración silenciosa. Yo mismo he tenido noches así. El cuerpo exhausto, pero la mente a toda marcha. Fue entonces cuando entendí que intentar controlar la mente es como tratar de atrapar el viento. Aprendí que, en esos momentos, lo mejor es abrir la ventana de la fe y dejar que el viento pase. Porque lo que es liviano no se retiene, se confía. Si el corazón no se apaga, tal vez sea porque aún tiene algo que decir. Y a veces, lo que necesita no son más pensamientos, sino escucha. Escuchar lo que duele, lo que teme, lo que anhela. Hablar contigo mismo con ternura, como quien abraza a un niño asustado. Es en ese diálogo interno donde comienza el descanso. Dios entiende incluso lo que no puedes explicar. Él lee lo que está entre líneas de tu silencio. Cuando la mente grita, Él susurra. Cuando el corazón corre, Él camina despacio a tu lado. No para apurarte, sino para recordarte que la paz no es ausencia de movimiento, es presencia de dirección. Así que, si el cuerpo se acuesta pero el corazón aún se niega a apagarse, quizá el secreto esté en cambiar el enfoque. En lugar de intentar dormir, intenta descansar en Dios. Él es el único que transforma los pensamientos turbulentos en calma. Y cuando el corazón finalmente se aquieta, algo nuevo comienza a nacer dentro. Un reconocimiento silencioso de que, incluso en las madrugadas inquietas, todavía hay motivos para agradecer. No siempre el día termina como queremos, pero casi siempre termina como necesitamos. Y es curioso notar que, incluso en las horas más difíciles, algo bueno siempre sucede. El problema es que la mirada cansada suele enfocarse solo en lo que faltó. La gratitud, sin embargo, es como encender una linterna en la oscuridad. Revela lo que siempre estuvo ahí, pero la prisa no dejó ver. Hay quienes piensan que agradecer es ignorar el dolor, pero es justo lo contrario. La gratitud es ver que, a pesar del dolor, aún hay vida, aprendizaje y presencia. Es reconocer que Dios estuvo en cada detalle, incluso cuando creías que guardaba silencio. Y cuando el corazón aprende a agradecer, hasta el cansancio encuentra propósito. Una de las mayores pruebas de madurez espiritual es poder decir gracias, incluso cuando no entiendes. Porque la fe que solo agradece cuando todo sale bien es pequeña. La verdadera fe agradece porque confía en el carácter de aquel que prometió cuidar. Es como un niño que se duerme tranquilo, no porque conozca el camino, sino porque confía en quien lo guía. La gratitud cambia la atmósfera. Prueba a pensar en 3 cosas buenas que te sucedieron hoy, incluso las más simples. Un café caliente, una conversación sincera, el simple hecho de respirar.
¿Lo notas? Cuando te enfocas en eso, el peso se aligera. El corazón, antes agitado, encuentra un ritmo más suave, casi como si dijera, estoy a salvo. Hay quienes pasan la vida esperando grandes milagros, sin darse cuenta de que viven rodeados de pequeños. El sol que nace, el cuerpo que se recupera, el abrazo que cura sin palabras. Esos son los milagros discretos que Dios envía cada día. Pero solo la gratitud tiene ojos para verlos. Por eso las personas agradecidas duermen mejor, porque no se acuestan en la falta, sino en la plenitud. Agradecer no cambia el pasado, pero sí cambia el modo en que pesa. Cuando dices gracias a lo vivido, transformas recuerdos en semillas, y las semillas no pesan, prometen. Incluso el dolor, visto con gratitud, se convierte en tierra fértil para una fe más profunda. Así, lo que antes era herida se vuelve sabiduría. Conocí a una mujer que perdió casi todo de golpe: trabajo, casa e incluso amigos. Pero me dijo una frase que nunca olvidé. Cuando perdí lo que creía esencial, descubrí lo que realmente era. Su gratitud no negaba el dolor, simplemente lo ponía en el lugar correcto. Y fue esa perspectiva la que la hizo renacer más fuerte. La gratitud también es un ejercicio de memoria. La mente tiende a repetir preocupaciones, pero el alma necesita repetir bendiciones. Por eso escribir o expresar motivos de gratitud es tan poderoso. Puede ser en un cuaderno, en una nota de voz o en una simple oración. Lo importante es recordar que cada día guarda algo bueno, aunque sea pequeño, aunque sea discreto. A veces, agradecer es el primer paso para sanar el corazón. Porque cuando reconoces el bien, el mal pierde un poco del poder que tenía sobre ti. Es como si la gratitud le dijera al dolor: te veo, pero no me defines. Y ese es el inicio del descanso. Entender que las heridas no tienen por qué borrar los milagros. Las personas agradecidas ven a Dios incluso en las entrelíneas. Donde otros ven retraso, ellas ven preparación. Donde hay silencio, perciben cuidado. Es una mirada entrenada para reconocer que cada detalle, incluso el más simple, es un recordatorio de que el cielo nunca duerme. Y esa conciencia lo cambia todo. Transforma lo común en sagrado. Quizá el secreto sea dejar de buscar lo que falta y comenzar a honrar lo que ya es. Porque lo que se honra, florece. Cuando valoras lo que tienes, creas espacio para recibir lo que aún vendrá. Es como abrir las ventanas del alma. El viento de la abundancia entra donde hay gratitud. Un buen hábito es cerrar el día con una oración sencilla. Señor, gracias por lo que fue y por lo que aún será. Esa frase es pequeña, pero poderosa. Enseña al corazón a descansar entre lo vivido y lo que está por venir. Y poco a poco, el alma se acostumbra a ver el bien incluso en los días más pesados. Dicen que la gratitud es una forma de alabanza. Y tiene sentido. Cuando agradeces, reconoces que no estás solo, que hay una mano invisible guiando el guión de tu vida, incluso cuando las escenas parecen confusas. Agradecer es confiar sin necesidad de entender todo el libreto. Y fíjate qué interesante. Cuanto más agradecida se vuelve una persona, más ligera se siente. Porque la gratitud no es solo un sentimiento. Es una energía que limpia el corazón de quejas. Y un corazón limpio duerme mejor, sueña más bonito y despierta más dispuesto. Es el descanso que nace del reconocimiento. Así que, antes de dormir esta noche, en lugar de preguntar ¿por qué pasó?, intenta decir gracias por haber pasado. Ese simple cambio de frase cambia el estado del alma. Y quizás sea justo ahí, entre un gracias y otro, donde el corazón empiece a soltarse. Soltar no es rendirse, es un gesto silencioso de sabiduría que dice: confío más en Dios que en mi propio control. Y aunque parezca sencillo, pocos logran hacerlo. Porque soltar exige fe, y la fe es confiar sin pruebas. Es como caminar sobre un puente envuelto en niebla. No ves el otro lado, pero sabes que existe. Muchas veces no descansamos porque seguimos intentando sostener las riendas de todo. Queremos controlar los plazos, los sentimientos, las personas, incluso el tiempo de Dios. Y cuanto más apretamos el puño, más se escapa lo que amamos entre los dedos. La vida es como arena fina. Solo permanece en las manos de quien la sostiene con suavidad.
Soltar es reconocer que hay cosas que pertenecen al campo de lo invisible, que hay respuestas que solo el tiempo revela y dolores que solo el silencio cura. Y lo curioso es que, cuando sueltas, no pierdes, ganas libertad. Porque lo que te ata no es el problema, sino el apego a la necesidad de tener todas las respuestas. Imagina una cuerda tensa entre tú y lo que temes. Tú tiras de un lado, la vida tira del otro. Cansa, duele, desgasta. Soltar es abrir la mano y darte cuenta de que la cuerda nunca te sujetó. Fuiste tú quien decidió sostenerla. Cuando la cuerda cae, el alivio llega. Y es en ese instante cuando comienza el verdadero descanso espiritual. Muchos confunden soltar con indiferencia. Creen que si dejan de preocuparse están siendo irresponsables. Pero no es así. Soltar es un acto de entrega activa. No se trata de abandonar, sino de confiar el control a quien conoce el camino mejor que tú. Es decir, hice lo que pude, ahora lo dejo en tus manos. La ansiedad es la señal más clara de que seguimos aferrados a algo que deberíamos soltar. Y suele disfrazarse bien, a veces como preocupación normal, otras como planificación. Pero en el fondo, es miedo a perder el control. Y el miedo siempre grita cuando la fe susurra. Hay quienes viven intentando apagar incendios que aún no empezaron. Sufren por anticipación, reviven escenarios que ni siquiera existen. Y eso es como remar contracorriente. Cuando sueltas el remo y dejas que Dios guíe el barco, el río fluye. Y de pronto, lo que antes era lucha se convierte en travesía. Una buena práctica es escribir en un papel aquello que te quita el sueño y luego romperlo. No como desprecio, sino como un acto simbólico de entrega. Es un gesto simple, pero poderoso. Es decirle al universo, libero esto al tiempo correcto. Dios trabaja mejor cuando nuestras manos están libres. Una vez, un sabio anciano dijo, lo que es tuyo no necesita ser forzado. Lo que no lo es, no permanecerá por más que insistas. Esa es la esencia de soltar, porque cuando algo realmente te pertenece, el destino lo traerá de vuelta de forma natural. Y lo que no regresa, te deja una lección que el regreso nunca enseñaría. Soltar también es perdonarte. A veces lo que te ata no es el otro, sino la culpa de no haberlo hecho mejor, de no haber dicho algo, de haberte fallado a ti mismo. Pero el perdón es la tijera que corta las cuerdas del pasado. Nadie duerme en paz si aún carga cadenas invisibles en el alma. Hay un tipo de libertad que solo llega después de una rendición. Es cuando te cansas de intentar controlar lo incontrolable y simplemente dices, hágase tu voluntad. No como resignación, sino como confianza, porque solo quien se entrega por completo descubre el poder de ser sostenido. Soltar también es un acto de amor propio, cuando decides dejar de aferrarte a lo que duele. Amor a Dios, cuando aceptas que Él tiene un plan mayor, y amor por los demás, cuando entiendes que cada uno tiene su propio tiempo para aprender, caer y levantarse. El amor verdadero no encadena, libera. Curiosamente, cuando sueltas, el universo parece reorganizarse. Personas regresan, puertas se abren, oportunidades aparecen. No porque lo forzaste, sino porque el espacio quedó libre. Dios no llena copas que rebosan de control. Espera a que bebas un poco de confianza y vacíes el miedo. El descanso del alma no empieza cuando todo se resuelve, sino cuando aceptas que no todo tiene que resolverse ahora. Y ese es el tipo de fe que madura en la oscuridad, la que aprende a esperar con serenidad. Soltar es decir amén a lo que aún no entiendes, pero sabes que viene del amor de Dios. Y cuando el corazón finalmente aprende a soltar, se vuelve más ligero, más sensible, más abierto a lo invisible. Es como si las manos que soltaron el control ahora estuvieran libres para recibir algo nuevo. Porque es justo ahí, en el silencio de la entrega, donde Dios comienza a actuar en las partes de tu vida que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Hay momentos en los que el cielo parece callado. Ninguna señal, ninguna respuesta, ningún cambio visible. Y es justo ahí donde muchos se rinden, pensando que Dios se ausentó. Pero su silencio nunca es abandono, es estrategia, porque las obras más grandes de Dios no suceden a la vista, sino en lo invisible, allí donde solo los ojos de la fe pueden llegar. Piensa en una semilla, necesita desaparecer bajo la tierra antes de florecer.
Durante un tiempo, parece que nada ocurre. La tierra la cubre, la oscuridad la rodea, el silencio domina. Pero mientras nadie ve, la vida se está formando. Así son los planes de Dios. Él trabaja en el subsuelo del alma, donde la prisa no tiene acceso. Es fácil confiar cuando hay señales, pero la verdadera fe empieza cuando lo visible se detiene. Cuando oras y el escenario sigue igual, es porque el milagro ya comenzó, solo que aún no llegó a la superficie. Dios nunca deja de actuar. A veces, simplemente cambia el escenario de lugar, sale de lo visible y entra en lo profundo. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué me está enseñando en este intervalo? Porque el tiempo de espera nunca está vacío. Es el taller donde Él moldea nuestro carácter. Como el escultor que trabaja en silencio, Dios quita los excesos para revelar la forma perfecta que ya existía dentro de ti. Lo invisible es el territorio de la fe. Es el espacio donde la razón pierde el control y el corazón aprende a confiar. Ahí nacen las convicciones que sostienen lo imposible, porque quien solo cree en lo que ve, vive limitado por la apariencia. Pero quien confía en lo que no ve, vive guiado por promesas eternas. Hay cosas que Dios esconde no para castigarnos, sino para protegernos. A veces, si viéramos todo, no lo soportaríamos. Él conoce el ritmo justo, el tiempo exacto y la medida perfecta. Por eso la fe madura no exige pruebas. Camina sin mapa, confiando en el autor del camino. Piensa en un árbol. Las raíces crecen hacia abajo antes de que las ramas se extiendan hacia arriba. Nadie aplaude esa fase subterránea, pero es la que garantiza la estabilidad del tronco. Así también es la vida espiritual. Cuando Dios te lleva a lo profundo de lo invisible, es porque está preparando tu estructura para sostener el peso de lo que viene. Tal vez hoy, lo que te duele es justo lo que Dios está usando para fortalecerte. Las demoras, las puertas cerradas, las respuestas aplazadas, todo eso es materia prima de lo invisible. Él te está entrenando para confiar en el proceso, no solo en el resultado, porque el proceso es el lugar donde la fe aprende a respirar por sí sola. Yo también he vivido etapas así. Todo parecía detenido, silencioso, sin rumbo. Pero hoy entiendo que eran los bastidores del milagro. Mientras yo pensaba que nada ocurría, Dios alineaba personas, abría caminos, cambiaba corazones. Y cuando llegó el momento, todo encajó de una manera que solo lo invisible puede explicar. Hay una belleza oculta en las estaciones que no se ven. El invierno, por ejemplo, parece muerto, pero es en él donde la savia se renueva, la tierra descansa, la raíz se fortalece, y cuando llega la primavera, el renacimiento es inevitable. Así es el alma que aprende a confiar en lo invisible. Florece en el tiempo correcto, no en el tiempo apresurado. Muchos quieren ver el final del camino antes de dar el primer paso, pero la fe no es ver el destino, es caminar aún en la niebla. Es tener el valor de avanzar guiado por la voz, no por la vista. Y quien aprende eso descubre algo precioso. Lo invisible es más firme que lo visible, porque lo que se ve es temporal, pero lo que se cree es eterno. Dios no se muestra en todo momento, pero siempre se manifiesta en el tiempo exacto. No llega demasiado pronto para distraerte, ni demasiado tarde para desanimarte. Llega cuando el corazón está lo bastante maduro para reconocer que lo invisible siempre fue el escenario real del milagro. Es allí donde Él escribe las respuestas más bellas. Cuando la fe madura, entiende que el silencio de Dios no es castigo, es una invitación a confiar sin ver, a descansar sin entender, a esperar sin quejarse. Y ese tipo de fe es rara, porque requiere rendición total. Pero quien aprende a confiar en lo invisible, descubre una paz que el mundo no puede robar. Mientras duermes, lo invisible se mueve. Se ajustan puertas, se alinean caminos, y hasta lo que parecía perdido encuentra nueva dirección. Es como una sinfonía divina que suena bajito, pero transforma todo. El secreto está en no interrumpir la música con la impaciencia. Solo dejar que Dios dirija la melodía, y cuando menos lo esperas, lo que antes era solo semilla empieza a brotar. Es entonces cuando comprendes, Dios nunca dejó de actuar, solo estaba trabajando fuera del alcance de tus ojos. Y ese entendimiento trae algo raro.
la serenidad de quien descansa sabiendo que incluso lo que no entiende tiene propósito, y tal vez, dentro de ese propósito silencioso, esté la sanidad que tu corazón tanto necesita. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Están escondidas detrás de sonrisas, saludos y frases hechas como «todo está bien», pero no lo está. Hay dolores que no aparecen en los exámenes, pero consumen el ánimo, la fe y hasta el sueño. Y la sanidad de esos dolores no viene de fuera. Nace cuando el alma permite que Dios entre donde nadie más puede alcanzar. La sanidad interior es el proceso más silencioso y al mismo tiempo el más profundo que existe. Es cuando Dios decide tocar partes del alma que aprendimos a esconder, incluso de nosotros mismos. Él va despacio, porque sabe que sanar no es arrancar el dolor, sino resignificarlo. Es transformar la cicatriz en recuerdo de superación y no en herida abierta. Todos cargamos marcas, algunos de las pérdidas, otros de las palabras que hirieron, otros de las ausencias que dejaron eco. Pero Dios nunca desperdicia el dolor. Usa cada lágrima como agua que riega un nuevo propósito. Lo que hoy parece ruina puede ser el terreno donde algo nuevo florecerá, si tú lo permites. A veces el alma se enferma por exceso de pasado. Guardamos resentimientos como quien colecciona piedras y, sin darnos cuenta, hacemos más pesado el camino. La sanidad comienza cuando decidimos vaciar los bolsillos del corazón. Perdonar no es decir, estuvo bien lo que me hicieron, es decir, no quiero cargar esto más. Muchos creen que perdonar es olvidar, pero es lo contrario, es recordar sin dolor. Es poder mirar atrás sin revivir el sufrimiento. Y eso solo ocurre cuando dejamos que Dios derrame su bálsamo sobre las partes más frágiles del alma. El perdón es la cirugía espiritual que cicatriza lo invisible. Imagina un jarrón agrietado que brilla por dentro. A simple vista parece defectuoso, pero cuando la luz entra, es por esas grietas que se expande. Así es el alma sanada. Dios no tapa las grietas, las usa para que su luz se manifieste. Por eso las personas restauradas brillan de manera distinta. Existen dolores que vienen para rompernos, pero también hay dolores que vienen para moldearnos. A veces el alma necesita quebrarse en pedacitos para que quepa más gracia dentro. Es en ese proceso que descubrimos un amor que no juzga, no presiona y no se rinde. El amor de Dios no sana con prisa, sana con presencia. Una vez, una mujer me contó que llevaba 20 años con enojo hacia su padre. Cuando oraba, decía sentir un peso en el pecho. Un día simplemente decidió decir en voz alta, «Perdono». Lloró como quien se libera, no porque el pasado cambiara, sino porque su alma finalmente entendió que guardar rencor era mantener abierta la herida. La sanidad interior también ocurre cuando aprendemos a perdonarnos. Muchos viven en guerra consigo mismos, castigándose por errores antiguos. Pero Dios no quiere hijos culpables, quiere hijos transformados. Y quien acepta el perdón divino descubre algo liberador. El pasado deja de ser prisión y se convierte en testimonio. Es imposible sanar un alma que aún se esconde. Hace falta valor para presentarse ante Dios con todas las grietas a la vista. Él no se escandaliza de nuestros errores, se acerca a ellos. Y cuando su presencia toca lo que estaba herido, lo que era dolor, empieza a convertirse en paz. Muchos dicen, quiero olvidar lo que pasó. Pero la sanidad no está en olvidar, sino en permitir que el recuerdo sea visitado por la presencia de Dios. Es entonces cuando el mismo lugar que antes dolía se convierte en altar de transformación. La gracia tiene ese poder. No borra la historia, reescribe el final. Hay sanidades que no ocurren en un culto ni en una oración de 1 minuto. Algunas toman tiempo, porque el corazón necesita aprender a confiar otra vez. Dios trabaja por capas. Primero calma, luego limpia y después reconstruye. Y cuando termina, el alma es más fuerte de lo que era antes del dolor. Sanar también es aceptar que no todos entenderán tu dolor. Y está bien, porque la sanidad verdadera no depende de la aprobación de los demás, sino de la intimidad con el Creador. Es un proceso entre tú y Él, donde el amor es el remedio y el tiempo es la venda. Un alma sanada es como un jardín restaurado después de la tormenta. Las flores regresan, el sol reaparece,
y hasta las ramas rotas sirven de refugio para nuevos pájaros. Cuando el corazón encuentra paz, se convierte en refugio, no solo para sí mismo, sino para otros que también buscan descanso. Y quizá por eso Dios elige sanar de noche, porque es cuando todo se silencia que Él habla más fuerte. Mientras el cuerpo descansa, el alma es restaurada. Y cuando amanece, algo nuevo despierta también, una sensación ligera, casi celestial, de que no estás solo, porque incluso en la oscuridad hay ángeles que velan. Mientras el mundo duerme, el cielo trabaja. La mayoría de las personas cree que al cerrar los ojos, todo se detiene, pero es justamente ahí cuando lo invisible se mueve con más fuerza. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y hay algo profundamente reconfortante en esa imagen. No existe noche tan oscura que la luz celestial no pueda encontrarte. Los ángeles no son figuras lejanas o poéticas, son mensajeros de cuidado. No siempre aparecen con alas doradas o coros de arpas, sino en gestos sutiles, un peligro del que fuiste librado sin darte cuenta, un retraso que evitó algo peor, una voz interior que te susurró, quédate en casa hoy. A veces, el milagro es tan simple que parece coincidencia. Recuerdo un día en que estuve a segundos de sufrir un accidente. Más tarde comprendí que algo me hizo frenar justo antes de la curva. Llámalo instinto, suerte o reflejo. Yo lo llamo ángel, porque Dios habla a través de la intuición cuando el corazón está alineado. El cielo siempre encuentra la forma de protegernos. Los ángeles son como centinelas silenciosos. No los ves, pero se mueven a tu alrededor. Mientras respiras, ellos velan. Mientras sueñas, ellos guardan. Y lo más hermoso es que esa protección no depende del merecimiento, sino del amor. Un amor que vigila, que cubre, que nunca duerme. Mucha gente asocia a los ángeles solo con milagros grandiosos, pero a veces están en lo cotidiano, en el sueño tranquilo de un niño, en el alivio repentino después de una oración, en esa paz que aparece sin explicación. Porque lo sobrenatural no hace ruido, se manifiesta en los detalles, con la delicadeza de quien sabe que el corazón humano se calma en el silencio. Hay noches en que el miedo llega en silencio. La casa está oscura, los pensamientos no se detienen y el corazón se siente vulnerable. Es en esos momentos cuando la presencia de los ángeles se vuelve más intensa. No solo alejan el peligro externo, sino también la ansiedad interna. Son guardianes del cuerpo, pero también del alma. Imagina un campo oscuro iluminado por pequeñas antorchas. Cada una representa una presencia angelical alrededor de tu hogar. Aunque no sientas nada, esa red de luz sigue firme, sosteniéndote en medio de la oscuridad. Por eso el miedo no tiene poder sobre quien confía. Dios, en su bondad, envía ángeles con misiones específicas: consolar, proteger, guiar. Son como obreros invisibles que cumplen órdenes precisas del cielo. Y lo más bello es saber que, mientras oras, hay movimiento arriba. Tus palabras se convierten en instrucciones que los ángeles reciben. La fe enciende el faro que los orienta. Algunos llaman coincidencia a ese rescate de último minuto, al reencuentro improbable, al retraso que salvó una vida. Pero quien camina por fe sabe, no existe el azar para quien tiene propósito. La casualidad es solo el nombre que damos a las acciones de los ángeles cuando no entendemos el guión divino. Los ángeles también ministran paz. Hay noches en las que te duermes llorando y despiertas liviano, sin saber por qué. Es que alguien del cielo pasó por allí, recogió tus lágrimas y dejó serenidad en su lugar. Esa es la manera en que los mensajeros divinos hablan, a través de la paz, no de las palabras. Una de las oraciones más simples y poderosas es: Señor, pon a tus ángeles alrededor de mi casa. No necesita muchas palabras, solo fe, porque donde hay fe hay vigilancia divina. Ningún mal cruza el umbral del hogar cubierto por la presencia espiritual del Altísimo. Piensa en los ángeles como el puente entre el cielo y la tierra. Llevan mensajes, respuestas, avisos e incluso consuelo. Cuando el desánimo intenta entrar, son ellos quienes traen aliento. Cuando el peligro se acerca, son ellos quienes levantan muros invisibles. Cada uno de nosotros tiene un ángel asignado, no por casualidad, sino por amor. Hay una paz indescriptible en saber que nunca duermes solo.
Aunque nadie esté físicamente a tu lado, el cielo mantiene guardia constante. Y esa guardia no termina al despertar. Continúa durante el día, guiando cada paso, cada decisión, cada desvío que parecía sin sentido. Tal vez nunca hayas visto un ángel, pero ya fuiste tocado por uno. A veces fue en forma de una palabra precisa en el momento justo, de un abrazo inesperado, de una noticia que llegó cuando más la necesitabas. Dios se revela por medio de las personas, pero también actúa a través de presencias espirituales que el corazón reconoce antes que los ojos. Y mientras cierras los ojos esta noche, recuerda esto: hay más guardianes a tu alrededor que amenazas frente a ti. No duermes en soledad, duermes bajo un ejército de luz. Y cuando el miedo calla y el corazón se aquieta, puedes oír el sonido más suave del cielo, el susurro del Espíritu que habla cuando todo lo demás se silencia. Dios rara vez habla gritando. Prefiere el tono de la brisa, el ritmo del corazón tranquilo, el espacio entre un pensamiento y otro. Por eso muchos no lo escuchan, esperan truenos cuando el cielo está susurrando. El Espíritu Santo no invade, invita, y solo quien desacelera el mundo dentro de sí logra oír. Vivimos en una era de ruido. Todo grita: las notificaciones, las urgencias, las comparaciones, las exigencias. Pero el Espíritu habla en otra frecuencia, la de la calma. Es como una radio celestial que solo sintoniza cuando el ruido humano se detiene. Por eso a veces, Dios silencia lo exterior para restaurar lo interior. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia, pero es precisamente en el silencio donde Él más se acerca. Es cuando crees que estás solo que Él te observa con más ternura. El susurro del Espíritu no se oye con los oídos, sino con el corazón. Habla en paz, y la paz es la prueba de que fue Él quien habló. Imagina una radio antigua. Cuando hay interferencia, hay que ajustar el dial, moverlo suavemente hasta encontrar el punto exacto de sintonía. Así es el alma. Mientras haya ruido, resentimiento o ansiedad, la voz divina se pierde. Pero cuando el corazón se aquieta, el ruido cesa, y la voz suave del Espíritu se vuelve clara. Dios no compite con el ruido del mundo. Espera pacientemente hasta que te canses del caos y busques el silencio. Y cuando ese momento llega, basta una frase, una sensación, un escalofrío, un recuerdo. No necesita mucho para hacerse entender. Un toque suyo cambia lo que 1000 palabras no cambiarían. Algunos esperan señales espectaculares, pero olvidan que el Espíritu se manifiesta en gestos sencillos. En ese alivio después de una oración, en esa certeza inexplicable de que todo estará bien, en ese perdón que brota donde antes había herida. Dios habla en paz, y la paz nunca hace ruido. Una vez, una mujer me contó que pidió a Dios una respuesta urgente. Esperó días y no oyó nada, hasta que, en medio del silencio, sintió una frase surgir dentro de ella: confía. No vino de fuera, vino de dentro, porque el Espíritu no habla a los oídos, habla a la conciencia. Y quien aprende a oír desde dentro, nunca vuelve a sentirse solo. El Espíritu Santo es como un viento suave que entra por una ventana entreabierta. No lo ves, pero sientes el cambio en el aire. De repente, el ambiente del alma se transforma. Donde había peso, llega ligereza. Donde había duda, llega dirección. Es un toque sutil, pero inconfundible. Y quien lo siente, lo reconoce. Hay momentos en los que la mejor oración es el silencio. Quedarse quieto delante de Dios no es falta de fe, es confianza absoluta. Es como un niño que se recuesta en el pecho del padre sin decir nada. No necesita hablar, solo estar ahí. El Espíritu entiende incluso los suspiros. Y a veces un suspiro dice más que 1000 palabras. Escuchar al Espíritu es un ejercicio de sensibilidad. Cuanto más te conectas con Él, más reconoces su voz entre los ruidos del mundo. Es como reconocer la voz de quien amas. No importa el ruido alrededor, sabes que es Él. Esa es la intimidad que transforma la fe en amistad. Muchos buscan respuestas inmediatas, pero el Espíritu trabaja por capas. Revela solo lo que estás listo para entender. Y mientras esperas, Él te moldea por dentro. Enseña paciencia, discernimiento y confianza, incluso cuando no comprendes el camino. El susurro del Espíritu también corrige,
pero siempre con ternura. No acusa, orienta, no grita "te equivocaste", sino que pregunta "¿por qué hiciste eso?". Su voz no hiere, sana. Es una corrección que viene con paz, incluso cuando confronta, porque su verdad libera, nunca condena. Hay una diferencia entre silencio y quietud. El silencio es ausencia de sonido. La quietud es presencia de paz. Cuando el espíritu se manifiesta, el ambiente no solo queda silencioso, se llena de vida. Es como si el aire se volviera más liviano, el tiempo se detuviera y el alma, por fin, pudiera respirar en paz. El espíritu no habla solo para consolar, sino también para inspirar. ¿Cuántas ideas llegaron en momentos de calma? ¿Cuántas soluciones aparecieron cuando dejaste de insistir y simplemente te rendiste? Así trabaja el cielo. Inspira en el reposo. Las respuestas más creativas nacen del descanso espiritual. Y cuando aprendemos a reconocer el susurro del espíritu, la noche deja de ser vacía y se vuelve sagrada. El corazón entiende que, mientras el mundo duerme, el cielo conversa. Es en ese diálogo silencioso donde nacen las certezas más profundas. Y entre un susurro y otro, el amanecer empieza a acercarse trayendo nuevas promesas. Ninguna noche es eterna. Incluso las más largas terminan con el mismo gesto silencioso del cielo, el amanecer. Y ese es el recordatorio más simple y poderoso de Dios. La oscuridad tiene fecha de vencimiento, la luz tiene promesa. El amanecer es la manera en que el cielo susurra: aún estoy cuidando de ti. Mientras duermes, lo invisible trabaja. Lo que parecía detenido se mueve. Lo que parecía perdido encuentra dirección. Dios actúa en la oscuridad en cosas que solo comprenderemos con el sol. Es como una semilla que germina bajo tierra. Nadie la ve, pero la vida está ocurriendo. Y cuando el día nace, todo cobra sentido. El amanecer es símbolo de nuevo comienzo. Llega cada día, sin fallar, para recordarnos que siempre hay otra oportunidad. Aunque ayer haya sido pesado, hoy hay misericordias nuevas. La fe es eso, creer que el sol va a salir incluso cuando el cielo todavía está gris. Muchos miran el nuevo día con miedo a lo que traerá, pero Dios no renueva el tiempo sin propósito. Cada amanecer es una invitación a confiar de nuevo, a intentarlo otra vez, a respirar con calma. El ayer no define el hoy, solo enseña. El mañana es la página en blanco que Dios te entrega con ternura. Hay un tipo de paz que llega con la aurora. No está hecha de ausencia de problemas, sino de presencia divina. El amanecer no cambia el mundo alrededor, pero cambia el alma que lo contempla. Porque cuando despiertas con gratitud, todo el día se ilumina de otro color. Siempre me ha gustado el instante en que el sol empieza a romper el horizonte. Es como si el mismo Dios soplara vida en el nuevo día. Ese hilo de luz dorada cortando la oscuridad me recuerda que ninguna noche dura para siempre, y que hasta la noche más fría tiene que retroceder ante la promesa de la luz. Muchas personas viven atrapadas en el ayer, olvidando que Dios trabaja en ciclos. La noche es para descansar, el amanecer es para recomenzar. Y solo quien acepta ese ritmo aprende el secreto de la paz. No aferrarse a lo que fue, ni temer lo que vendrá. Solo vivir el presente con fe. Cuando el sol nace, no pregunta si el mundo está listo. Simplemente cumple su propósito. Así debe ser el alma que confía. Brillar aunque no haya garantías. Levantarse aunque no lo entienda todo. Avanzar aunque no vea el final. La esperanza no es obstinada, es perseverante. Tal vez ayer dolió, pero eso no cambia el hecho de que Dios sigue escribiendo. Él no termina historias en la noche, las reinicia en el amanecer. Es en las primeras horas del día cuando los milagros respiran hondo y comienzan a andar. Y el corazón, aliviado, percibe: aún hay tiempo, aún hay propósito. El amanecer también es una lección de humildad. Llega cada día sin hacer ruido, cumpliendo su deber. Quizá esa sea la forma más pura de servir. Iluminar sin pedir aplausos, calentar sin esperar recompensa. El sol no elige dónde brillar, y Dios tampoco elige dónde amar. Hay días en que el sol sale y ni siquiera lo notas, porque el corazón sigue nublado. Pero incluso esos días, la luz sigue allí. Es como la fe, aunque parezca escondida, sigue sosteniéndote.
El amanecer no necesita ser visto para existir. Basta con creer en él. Cada mañana trae una promesa, la de que nada es definitivo. El fracaso de ayer puede ser solo el entrenamiento para el milagro de hoy. Y Dios, que ve el futuro como quien lee un libro ya terminado, sabe exactamente en qué página ocurre el nuevo comienzo. Solo hay que seguir leyendo, incluso cuando el capítulo oscurece. Quizás por eso Dios puso tanta belleza en los comienzos, en el amanecer, en la semilla que brota, en la primera sonrisa. Todo lo que empieza tiene un brillo especial, y cuando despiertas con el corazón rendido, el cielo se siente más cercano, el día más ligero y el alma más confiada. El amanecer también recuerda que la vida es movimiento. Lo que hoy está oscuro, mañana puede florecer. Lo que ahora es silencio, mañana puede ser canción. Y lo que parecía final, mañana puede ser el nuevo comienzo que no esperabas. Así obra Dios. Convierte las noches en lecciones y las mañanas en respuestas. Y cuando el sol finalmente toca tu piel, es como si el cielo murmurara: te he renovado. El cuerpo despierta, el corazón se calma y el alma recuerda que la esperanza nunca duerme, porque la promesa del amanecer no trata solo del sol allá afuera. Trata de la luz que Dios vuelve a encender dentro de ti. Y esa luz, cuando se une a otras, forma algo aún mayor. Una comunidad de fe que crece con cada amanecer. Nadie fue creado para caminar solo. La fe puede nacer en el silencio, pero florece en compañía. Hay algo profundamente divino en saber que hay otras personas orando al mismo tiempo que tú, en otros hogares, en otras ciudades, bajo el mismo cielo. Cada voz es una llama, y juntas forman un fuego que ilumina el mundo. Cuando dos o más personas se unen en oración, algo invisible sucede. Es como si el cielo se inclinara para escuchar. La energía de una fe compartida es diferente. Calienta, sostiene, contagia. Aunque no se conozcan, quienes oran juntos se reconocen en el alma. Somos extraños en la tierra, pero familia en el espíritu. La soledad espiritual es una ilusión. Incluso cuando oras en tu habitación, hay ángeles repitiendo el amén desde lo alto, y corazones en otros lugares elevando la misma oración. La comunión no necesita dirección, basta la intención. Es como una red de luz que conecta cada oración, tejiendo corazones en un mismo propósito. Me gusta pensar que la fe es como una fogata. Cuando una brasa se separa, pronto se apaga, pero cuando permanece entre las demás, arde con más fuerza. Así somos nosotros. La llama individual es hermosa, pero el fuego colectivo calienta la noche y ahuyenta el miedo. Por eso Dios nos hizo comunidad. Formar parte de una comunidad de fe no es solo asistir a un lugar, es pertenecer a algo más grande. Es compartir el peso de las luchas y multiplicar la alegría de las victorias. Es tener a alguien que tome tu mano cuando la esperanza vacila, y a alguien que te recuerde que Dios sigue en control cuando el corazón olvida. Muchos se alejan cuando el dolor aprieta, creyendo que deben resolver todo solos. Pero el milagro ocurre justamente cuando el orgullo cede y el corazón se abre. La fe compartida tiene un poder misterioso. Sana lo que el aislamiento enferma, porque la presencia del otro es, muchas veces, la forma más tangible del amor de Dios. ¿Cuántas veces una palabra sencilla de alguien reavivó tu fe? Un estoy orando por ti, un abrazo inesperado, un mensaje en el momento justo. Esos gestos, tan pequeños, son ecos del cielo mismo. Dios habla mucho a través de quienes deciden ser puente, y no muro. La comunidad de fe es lo opuesto al egoísmo. Enseña que el yo nunca es suficiente, pero el nosotros es invencible. Cuando oras no solo por ti, sino también por quien lo necesita, algo cambia dentro de ti. El dolor pierde el centro y la empatía ocupa su lugar. Es el amor en movimiento, sanando en todas las direcciones. No es casualidad que la fe crezca más rápido en medio de la unidad. Cuando alguien comparte un testimonio, siembra esperanza en el corazón de otro. Y así, sin darse cuenta, se forma una red de milagros. Lo que era una oración solitaria se convierte en un coro de confianza. Y lo que era lágrimas se vuelve río de consuelo. Dios se alegra con los corazones que se unen, no porque necesite multitudes, sino porque sabe que el amor se multiplica al compartirse. Un corazón sanado puede sanar a otro,
Una palabra de fe puede salvar una vida. Por eso la fe no debe guardarse, debe expandirse. Hay una paz especial que nace cuando oras sabiendo que otros también están orando. Es como caminar de noche con una linterna y ver otras luces encendiéndose a lo lejos. De repente, el camino ya no parece tan oscuro. Y eso es lo que hace la comunidad: iluminar la jornada de los demás. En la fe compartida, nadie se queda atrás. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno se desanima, el otro lo anima. Y juntos llegan más lejos. Así crece el reino de Dios, no por la fuerza individual, sino por la unión de corazones que eligieron creer juntos. Ser parte de una comunidad también es ser respuesta. A veces, alguien ora pidiendo ayuda y Dios te envía a ti. Otras veces, eres tú quien ora y Dios envía a alguien. Ese intercambio sagrado es la forma más hermosa en que el cielo actúa, convirtiendo personas en milagros unas para otras. La fe compartida también es un espejo. Cuando ves a otro creer, recuerdas que aún hay motivos para seguir. Cuando escuchas un testimonio, recuerdas el poder de un Dios que no cambia. Y cuando participas en una oración colectiva, comprendes que la esperanza nunca fue un camino solitario. Y quizá eso sea precisamente lo que el amanecer quiere enseñarnos: que la luz de uno solo no ilumina todo, pero juntas, las luces forman el día. Así es la fe: cuando se comparte, transforma el mundo. Y en ese espíritu de unidad y esperanza, el corazón descansa, listo para llevar esa paz adelante, como quien sabe que la jornada continúa. Ahora que el silencio volvió a llenar el ambiente, quizá notes que algo cambió dentro de ti. El corazón que llegó cansado está más liviano, y los pensamientos que giraban sin descanso parecen haber encontrado un lugar donde reposar. Eso es paz, no la que el mundo promete, sino la que solo Dios puede dar. Antes de dormir, haz un pequeño gesto de fe. Entrega mentalmente aquello que aún te preocupa. Di en voz baja: Señor, confío en ti. Esas palabras, tan simples como poderosas, pueden mover el cielo. Porque cuando la fe se declara, incluso en silencio, lo imposible empieza a respirar. Piensa en esto. ¿Qué necesitas soltar hoy para realmente descansar? ¿Qué carga sigue en tus manos, incluso después de todo lo que Dios te ha dicho esta noche? A veces, el acto de mayor valentía no es luchar más, es confiar más. Y si el cielo te trajo hasta aquí, es porque quiere verte en paz, no en guerra. En los comentarios, comparte lo que más tocó tu corazón en este mensaje. Puede ser una frase, un sentimiento o incluso una oración. Nunca sabes a quién puede alcanzar tu experiencia. Y si esta palabra trajo alivio a tu alma, deja tu me gusta. Ayudará a que este mensaje llegue a otros corazones que también necesitan dormir con Dios. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada semana encontrarás nuevas palabras de fe, descanso y esperanza para cerrar el día en la presencia de Dios. Recuerda, el mundo puede dormir, pero el cielo nunca duerme. Dios está contigo, ahora y en cada amanecer que vendrá.